Ok, Shalom, hermanos, Shalom, Shalom. Antes de que empiece esta lección, quiero decir todo honor y gloria a Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Raha HaKodash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Y saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Ok, básicamente en esta lección el Espíritu Santo me animó para entrar un poco en la historia de Felipo de Macedonia. Y Felipo el segundo de Macedonia era el padre de Alejandro el griego o Alejandro el Grande, ¿verdad? Y algunos mencionan que es Alejandro Magno, ¿verdad? Y básicamente, es necesario a veces estudiar las historias del desarrollo de una nación, porque Felipo de Macedonia era el padre de Alejandro el griego y era básicamente el principio del imperio griego. Y obviamente diferentes batallas, específicas batallas, perdón, lo lanzaron para que alcance esas posiciones que ocupaba para dominar y empezar el reino, ¿verdad? Tengo unos preceptos en mente en, tengo unos preceptos en mente y les quiero compartir este video que es muy importante porque Alejandro el griego es mencionado en las escrituras, en Daniel 7 y 8. Es mencionado también Alejandro el griego en el Apócrifa, ¿verdad? En el libro de Macabeos es mencionado. Tengo poca información aquí, les quiero compartir este video, vamos a arrancar. Los macedonios siempre han vivido a la sombra del mundo helenístico. Aunque estaban fuertemente influenciados por la cultura griega, los atenienses, espartanos y tebanos los consideraban bárbaros. Sin embargo, los macedonios sirvieron de barrera protectora contra los pueblos que los griegos consideraban aún más bárbaros. La economía de Macedonia se basaba básicamente en la agricultura y la ganadería. Y ahí así es porque los macedonios, si me gustaría abrir un mapa de Macedonia. Ok, a ver si puedo encontrar, um, a ver, solamente para ver qué sale. O el mapa que tenían aquí, déjame ver. Este mapa está bueno. Básicamente Macedonia, ok, eran las partes nortes de Grecia, ok. Y estas ciudades, Pela, Methón o Vergina, ¿verdad? Estas partes aquí eran regiones montañosas y era una región fría a veces. Como escuchamos el video, Macedonia eran bárbaros, sí, pero eran bárbaros que ayudaban a los griegos para, para protegerse de los más bárbaros. ¿Ok? Lo que acabamos de escuchar. ¿Ok? Déjeme ver. Por la cultura griega, los atenienses, espartanos y tebanos los consideraban bárbaros. Sin embargo, los macedonios sirvieron de barrera protectora contra los pueblos que los griegos consideraban aún más bárbaros. La economía de Macedonia se basaba básicamente en la agricultura y la ganadería. Pero se sabía que el pueblo macedonio tenía guerreros valientes y se estaba produciendo una revolución en las tácticas militares helénicas en Macedonia. Y así es porque el tipo de espíritu que Felipo de Macedonia tenía es ser inteligente, estudiar, estudiar guerra, estudiar agricultura, estudiar de tu escudo, de los escudos, todo militar, ¿verdad?
La, yo creo que la palabra es um, estudiar. Déjeme ver, hay una palabra específica que estoy buscando. Déjeme ver si puedo nomás poner algo simple aquí. O básicamente es táctica, ¿ok? Táctica, déjeme poner esto en la definición, ¿ok? Que nos da procedimiento o método que se sigue para conseguir un fin determinado o ejecutar algo. Conjunto de reglas y procedimientos que se utilizan para dirigir las operaciones militares que se llevan a cabo en una guerra. Así es, porque como dice el precepto, um, a ver, es en eclesiástico, es en el apócrifa, Siraxides, no seas ignorante en cualquier cosa, aunque sea grande o pequeña, ¿ok? Porque un hombre que realmente es inteligente va a estudiar, no seas ignorante de nada en un asunto grande o pequeño, porque el tipo de espíritu que Felipe o Felipo de Macedonia tenía es estudiar, pero mucho más es estudiar táctica. Y lo que lo va a promotar o lo que le va a ayudar tener un buen ejército es que su economía tiene que estar fuerte, ¿ok? Esto básicamente, les estoy diciendo básicamente la información que he encontrado, ¿ok? Porque Felipe de Macedonia era muy inteligente. En este video que les estoy compartiendo, hasta menciona que él estudió tradiciones de otras naciones para que él, si la oportunidad se presente, pueda casar uno de sus parientes o hijos o hijas para agregar a su ejército o para tener paz en cierta área, para poder conquistar. ¿Ok? Estamos mirando el desarrollo de cómo fue grande Felipe de Macedonia o Felipo de Macedonia, porque Felipo de Macedonia es el padre de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿ok? Y me pareció muy interesante esta información. ¿Por qué? Porque básicamente es el principio del imperio griego, ¿ok? Porque miren, este, uh, este estatua, ¿ok? En Daniel 2 es importante de entender. Este estatua en Daniel 2 es importante de entender de la cabeza de oro, ¿verdad? Los brazos y pecho de plata, ¿verdad? Los muslos y panza, ¿verdad? Y que los muslos y panza era Grecia, leopardo, ¿verdad? Todo esto significa naciones levantando y reinando, y luego viene otra nación que dominó, que conquistó y reinó por un periodo de tiempo, ¿verdad? Porque era Babilonia, ¿verdad? De Nebuchadnezzar, eran los medos y los persos de Ciro, Dario, ¿verdad? Hombres así, Grecia, Felipo de Macedonia, Alejandro el Griego y los cuatro generales que él tuvo, ¿verdad? Todo esto es importante de conocer, ¿ok? Vamos a continuar en el video. El pueblo macedonio tenía guerreros valientes, van aún más bárbaros.
La economía de Macedonia se basaba básicamente en la agricultura y la ganadería. Como les digo, que Felipo de Macedonia era inteligente, ¿ok? Y él estudió agricultura. Y él supo que para poder avanzar, él tenía que tener su economía um, fuerte, ¿ok? Y esa región montañosa aquí en Macedonia, hay un chingo de recursos, ¿ok? En las regiones montañosas de Macedonia, ah, hay, esa tierra es fructuosa, ¿ok? Pero se sabía que el pueblo macedonio tenía guerreros valientes y se estaba produciendo una revolución en las tácticas militares helénicas en Macedonia. El entonces general Filipo de Macedonia vivió durante años en Tebas y allí estudió a fondo toda la cultura militar tebánica. Y ahí está, que este hombre estudió toda la cultura militar, ¿ok? Y miren que tienen la piel de leopardos en sus caballos, ¿ok? Esto es espiritual y esto es conectado en Daniel 7 y 8. Es más, déjeme leer un poco de Daniel 7, nomás para sacar um, ese precepto, que um, la tercera bestia está hablando de los griegos, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, versículo 6, Daniel 7 y 6 dice, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Así es porque, pues básicamente el imperio griego empezó con Alejandro el Griego, pero si no fuera por el trabajo de Felipo el Magno, perdón, Felipo de Macedonia, Alejandro el Griego no hubiera recibido esa posición. Todo el trabajo, ¿verdad? Todo el trabajo para levantar esta dinastía, así lo quiero decir, um, Felipo de Macedonia hizo mucho trabajo para que Alejandro avance y sea exitoso en la imagen del imperio griego. ¿Ok? Y leopardo, esto es espiritual porque les enseñé esto. Sí eran bárbaros, ¿verdad? Y también hay leopardos en esa región. Déjame ver si puedo encontrar algo. ¿Ok? A ver si puedo encontrar si hay leopardos allí en esa área. ¿Ok? Sí, ojalá que me salga, man, porque eso va a ser profundo, ¿verdad? A ver, si no encuentro nada, pues está bien, pero eso es espiritual. De todas maneras tenían esas pieles, esa piel de leopardo, ¿verdad? Ah, a ver, a ver, a ver. A ver si puedo encontrar algo, man. Porque si leopardos vivían en esa región, esto dice que posiblemente sí podían vivir en esa parte sureste de Europa, ¿ok? No, no encontré nada.
Macedonian Lions. Damn. Entonces espiritual. Pero está bien, no puedo encontrar nada de esto, ¿verdad? Pero el punto viene siendo que esto es espiritual, que ponían la piel de leopardos en sus caballos. Y esto es una verdad concreta que fue, que es común, ¿ok? Y otra cosa que quiero mencionar, cuando ustedes, hermanos, no sé si es en esta versión, pero yo creo que en la versión de la Biblia del oso, dice aquí que la tercera bestia, ¿verdad? Era semejante a un tigre. A veces en una versión tú vas a encontrar tigre en vez de un leopardo, pero lo que tienes que hacer, ¿ok? Es, es centrarte en el hebreo, porque el hebreo, la palabra hebrea por leopardo es namar, ¿ok? Namar, que es leopardo, ¿ok? Que es leopardo. Y también es la palabra hebrea por tigre, ¿ok? Es la misma palabra. No lo dice aquí, pero es un error que he encontrado, que una versión dice tigre aquí, pero realmente el hebreo lo corrige porque tiene que estar leopardo ahí, que la palabra hebrea es namar, ¿verdad? Como el futbolista Neymar, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que ese es la misma palabra, Neymar, el futbolista, ¿ok? Si lo conocen, ¿ok? Pero de esto estamos hablando, del desarrollo de Felipo de Macedonia. So vamos a continuar. Vivió durante años en Tebas y allí estudió a fondo toda la cultura militar tebánica y sus avances tácticos y estratégicos desarrollados por grandes generales como Pagondas y Epaminondas. Al regresar a Macedonia, Filipo reformuló el ejército de su patria e instituyó un nuevo tipo de falange, que se conocería como las falanges macedonias. Durante siglos, los griegos utilizaron la formación de la falange como columna vertebral de sus ejércitos. La obtención de éxitos inimaginables, como la victoria sobre los persas en Maratón y el retraso de las tropas del rey Jerjes en las Termópilas. Pero los macedonios modificaron su uso, instituyendo el uso de lanzas el doble de grandes, creando un muro de lanzas prácticamente insuperable. Wow, y esto es impresionante, ¿ok? Porque como les digo, Felipo de Macedonia, él estudiaba de la cultura militar, ¿verdad? Y ellos utilizaban esta lanza que se llama sarisas, ¿ok? Que estas lanzas eran como de 13 pies a 21 pies, o 4 o 6.5 metros, ¿ok? Estos son las parte de las lanzas, o esta es parte de la táctica que usaron para tener sus enemigos o rivales lejos de ellos y para que no puedan infiltrar los soldados, ¿ok? Es básicamente una táctica que muchos utilizan hoy en el boxeo, de tener un brazo largo para tirar el puño, ¿ok? Teniendo tu rival lejos de ti. Si un boxeador pelea que es alto y que tiene un alcance de su brazo más largo de su rival, ¿verdad? Es sabiduría utilizar tu puño, el jab, para mantener tu rival lejos y seguir tirando el guante, ¿ok? Para que tu rival no entre
en tus partes interiores. Ese es el boxeo. Pero imagínense esa táctica en la guerra. Miren estas lanzas, que si penetraban, simplemente el segundo rollo bajaba sus lanzas, bajaba sus zarzas, así, zarizas, ¿verdad? Y era penetrado, ¿ok? Así trabajaba el ataque del ejército de Felipo de Macedonia. Era muy exitoso este tipo de táctica, ¿ok? Esto empaló a sus adversarios sin darles la oportunidad de acercarse para tomar represalias. Mientras los griegos luchaban entre sí, el imperio macedonio comenzó a constituirse. Las alianzas y la conquista de vecinos llevaron a Macedonia a convertirse en la mayor potencia militar europea. Filipo II asume la corona del trono macedonio y para Wow. reforzar su posición se casa celebrando matrimonios estratégicos. Una de sus esposas, Ya esta es de la película Alejandro el Griego, y no que es una película buena para mirar. Estoy hablando de la película con Colin Farrell, ¿ok? Esa es una buena película. Y esa película, ah, esta película, déjeme ver si puedo encontrar esta película recibió puntos malos, man. A Esaú, el alto proclamado hombre blanco, él no le gustó esta película. Y la razón por qué no le gustó esta película es porque realmente enseñó cómo los griegos eran, que Alejandro el Magno se estaba acostando con hombres, ¿verdad? Que era efeminado a veces, que le gustaba a los hombres, que estaba haciendo todo tipo de hechos abominables. So, imagínense esta película enseñando que los edomitas son ¿qué? Son homosexuales. No les va a gustar, pero esto es la verdad, cómo eran, ¿ok? Estos vatos se acostaban en el campo de guerra en She, después o antes, ¿ok? Pero esta es una película buena para mirar, que nos da un visual um, fuerte de lo que realmente era Alejandro el Griego. Y también entra en las batallas, entra en sus movidas tácticas, en cómo conquistaba y tragaba naciones, ¿verdad? Cómo sus, sus colegas se traicionaban unos a otros para subir en rango. Esta es una buena película, ¿ok? Deben de ser una película de Felipo de Macedonia. era Olimpia, de la familia real de Epiro, que daría a luz a Alejandro, que un día sería conocido como el Gran. Yep. Y esto es lo que quiero enseñar porque realmente la historia es profunda, es mucha, ¿verdad? Pero encontré este video y me ayudó a entender un poquito más del desarrollo, ¿verdad? Hablo de Felipo de Macedonia, ¿ok? Y quiero sacar un precepto, oh, perdón, quiero sacar un precepto en, para terminar esta lección. Es muy simple. A causa, este es eclesiástico en el Apócrifa, Siracides 18. A causa de los tratos injustos, las injurias y las riquezas obtenidas con engaño, el reino se traslada de un pueblo a otro. ¿Ok? So imagínense si todo el trabajo que hizo Felipo de Macedonia, todo eso, porque me imagino que él también traicionó a gente en batalla, en negocio para avanzar, ¿verdad?
¿Y luego qué? Fueron a guerra con Persia y los medos. Y luego ¿qué ocurrió? Grecia subió, el imperio de los griegos subió. ¿Ok? Esto es profecía. Estos son detalles importantes que tenemos que saber. ¿Ok? ¿Cómo era el subir y bajar de naciones, de reinos? ¿Verdad? Y esto me ayudó a entender un poquito más. Y es nuestro trabajo saber esto, ¿verdad? Dios mediante esta lección fue edificante, que me gustaría entrar más en esto. Me gustaría más entrar en esto, pero no solamente en Felipo de Macedonia, pero también Nabopolosar, el padre de uh, Nabucodonosor, ¿verdad? Las cabezas principales de estos reinos subiendo y bajando, ¿verdad? También con el César, con los Césares, ¿ok? Solamente quise entrar en esto, algo muy, you know, entrando en los detalles del desarrollo de este reino. Espero que hayan sido edificados y si tienen cualquier pregunta o comentario, pónganlo allí en el video. Ok, quiero decir todo honor y gloria a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai Ba'ashem Hakodash, doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino y saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Shalom.